Ya lo anunciamos, están aquí con nosotros el general Marco Miyashiro, ex jefe del Grupo Especial de Inteligencia Jaén, que fue el artífice de la captura de Ismael Guzmán, y el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Los hemos invitado a propósito de esta interesante iniciativa del municipio distrital de Magdalena de convocar a ex miembros del Jaén a que den charlas, participen con los colegios del distrito para explicarle a la población escolar no solamente los entretelones de este operativo, de esta feliz jornada patriótica nacional de 12 de septiembre de hace exactamente 20 años, sino los pormenores en general del terrorismo, porque estamos viendo a raíz de diversos reportajes la enorme desinformación, la falta de conocimiento de nuestros jóvenes respecto de lo que fue la tragedia senderista, que asoló por casi 20 años al país, generando miles de muertos y millones de dólares en pérdidas económicas para el país. Muchísimas gracias a ambos por venir aquí a Radio Capital. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Gracias, señor. Bueno, en principio, ¿podrías algunos detalles? ¿Cómo así surge esta idea? ¿En qué consistirá concretamente? ¿Ya empezó? ¿Está por empezar? ¿Quiénes van a participar? Etcétera. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, Juan Carlos. Es una iniciativa de la Municipalidad de Magdalena del Mar, y quienes participan, en principio el general Miyashiro, Marco Miyashiro, que me acompaña aquí en cabina. El día de hoy, que hemos empezado las charlas a los colegios, hoy empezamos ya las charlas. La primera charla a colegios de secundaria de Magdalena, sí, el día de hoy. Participan básicamente todos los alumnos de secundaria. Una vez por semana van a hacer esas charlas. ¿Y por qué se hace? Se hace no solamente por la desinformación que tienen nuestros jóvenes respecto de lo que fue el Sendero Luminoso de Perú y de la RTA, el daño que se le causó al país, los miles de muertos que hubieron, los miles y miles de peruanos que se dio por el exilio voluntario, se fueron de Perú, y el daño a la economía que también se causó evidentemente cuando hace esos hechos, sino que además tenemos que recordar que el Sendero Luminoso se gestó en cerca de 20 años, la década de 60 y de 70, y que su espacio escogido por Sendero Luminoso no fue cualquiera, fue justamente el espacio de la educación. No solamente su vinculación con la Universidad de Huamanga, sino que está ya escrito, incluso muchos de los que rindieron su testimonio de la Comisión de la Verdad cuentan como los colegios secundarios, no solamente la Universidad de Huamanga, sino los colegios, eran justamente los lugares de captación de jóvenes para llevarlos a las filas del Sendero Luminoso. O sea, claramente el Sendero Luminoso eligió como objetivo también las universidades donde se formaban los maestros, como la Cantuta. Totalmente. Para que fueran ellos la faja de transmisión ideológica de la prensa. Entonces queda claro, maestros, alumnos universitarios y alumnos de colegio de secundaria, ¿no? Ese fue el objetivo, y bueno, fijémonos que pasó luego de más de casi 2 décadas que trabajar en esto. Ahora qué vemos, nuevamente los jóvenes no saben qué pasó en el Perú, no saben exactamente qué fue el terrorismo, ahí están todos los estudios, la gente no sabe, muchos jóvenes ni quién es Ismael Guzmán, ¿no es cierto? Cuando se han hecho estudios, por ejemplo, creo que han muerto 5.000 personas, es lo que arrojan las encuestas a los jóvenes, cuando fue muchísimo más que eso. Lamentablemente no hay una cifra, tú sabes, cierta, aún se discute incluso cuántos muertos fueron, pero la cifra que menos arroja es la de 25.000, y se habla hasta de 70.000 muertos, que bueno, es un tema que se está discutiendo aún. Pero lo que es cierto es que mientras nosotros seguimos dando charlas también importantes como educación sexual, hablamos de bullying, creo que estamos dejando de lado algo fundamental, que es enseñar a nuestros jóvenes a mantener una cultura de paz, ¿no es cierto?, a entender que pueden haber revoluciones, pero en ideas, en mentalidades, en ideas, y que la democracia finalmente, imperfecta como es lo que permite todo esto. La democracia es la que permite que un niño que limpia zapatos, un Estrabota, sea presidente del Perú en algún momento, años después, con errores y virtudes, pero esa es la democracia. Y entonces hay que trabajar mucho la cultura de la paz y que los jóvenes entiendan, primero, los efectos negativos del terrorismo en el país, segundo, que las grandes transformaciones se pueden lograr mediante otros
caminos ajenos a la violencia, respetando los derechos de los demás, y además que también sepan que ellos son, digamos, los elegidos por esos movimientos para engrosar sus filas. Ahora, general, usted hoy ha asistido a la primera charla. Efectivamente, merece una felicitación al señor alcalde distrital de Magdalena por esta iniciativa. El auditorio de jóvenes, principalmente de los últimos años secundarios, es hoy por hoy el blanco objetivo que van a buscar las organizaciones de la fachada terrorista del Sendero Luminoso para captarlos. Y claro, eso la gente tiene que tenerlo claro, ¿no? O sea, porque a veces pareciera que no la vemos. Hay una estrategia directa, explícita de los nuevos grupos senderistas, por llamarlo de alguna manera, de poder infiltrarse y captar población escolar que luego se terminen siendo militantes o cuadros militantes del partido, ¿no? Así es, y esto se realiza tanto en los colegios secundarios como en las academias preparatorias y en los primeros años de las universidades. Recordemos que el año 2002, cuando se suponía que todo estaba pacificado, que ya no existía el terrorismo, que la Comisión de la Verdad ya estaba funcionando, en marzo del 2002 se produce el atentado contra el Centro Comercial del Pueblo y ahí mueren 10 peruanos. En ese acto, el que dirigía la reorganización del Comité Regional Metropolitano había sido el número 1 en una gran unidad escolar de provincia, Leoncio Prado de Huánuco, y él había sido captado para Sendero Luminoso a través de una academia preparatoria, la César Vallejo. Y es este muchacho, 30 y tantos años, quien planifica y da las disposiciones para que las otras ramas que tenía Sendero Luminoso, inactivas aparentemente, vinieran a Lima y colocaran ese coche bomba que costó la vida de 10 peruanos. Pero me interesa mucho saber cuál ha sido la recepción de la población escolar, de los alumnos con los cuales usted ha departido el día de hoy. ¿Qué le preguntaban? ¿Qué es lo que más les asombraba? ¿A usted qué le sorprendió que no supieran? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia subjetiva, digamos? Existen varias circunstancias que no sabían. Por ejemplo, el día de hoy... ¿Debería ser un colegio o han sido alumnos seleccionados de varios colegios? No había sido un colegio porque es el grado, que es una gran unidad escolar, que no la auditorio. En el caso de Benedito Jiménez, que también participó en la segunda charla, se abocó a Sendero Luminoso como organización terrorista y qué debemos de hacer para contrarrestarlo. En mi caso, el tema que yo he tratado ha sido cómo se produce el proceso de las escuelas populares, ese proceso de captación de los jóvenes. Y ellos se sienten preocupados porque cómo darse cuenta que no es una organización de fachada, cómo darse cuenta de que se trata de Sendero Luminoso. Por ejemplo, ¿algún alumno le comentó en esta jornada de hoy y ya haber sido contactado por algún grupo vinculado a Sendero o no? En este caso, y al día de hoy específicamente, no. Yo creo que hay cosas importantes que recordar, aparte de lo de hoy. Por ejemplo, en 1969 hubo una gran revuelta, como tú sabes, Juan Carlos, por la gratuidad de la enseñanza, ¿no? Una gran revuelta en la Sierra del Perú. Y en ella estuvo involucrada lo que luego se vería pues Sendero Luminoso, que todavía no tenía ese nombre, ni la conformación de sí misma, ¿no? Y en ese año, en el año 69, un año antes que yo me generación del 70, se captura en junio del 69 por primera vez a Ismael Guzmán. Se captura, digamos, en del 12 y se resuelta, ¿no? Entonces no entendíamos en aquel momento lo que venía. Luego de eso empieza en el año 79, hay una nueva movilización bastante grande por la defensa de la nota 11 como la nota mínima probatoria. Y en aquel momento, un año antes, meses antes de ya el estallido del Sendero Luminoso, el Estado peruano, menos de un año antes del estallido del terrorismo en sí mismo, no fuimos capaces como país de darnos cuenta de lo que estaba por venir, o lo que ya se había hecho durante más de 10 años, casi 20, pero ya estaba a punto de estallar. Entonces, usted hizo una pausa obligada y continuamos conversando. Adelantado. Muy bien, continuamos en Radio Capital. Tu opinión importa. Nos acompaña en general el Marco Miyashiro, el jefe del FEIN, y el alcalde de Magdalena, Francis Allinson, han emprendido una iniciativa de brindar charlas a la población escolar del distrito sobre lo que fue Sendero y lo que significa el riesgo terrorista,
y esta charla la brindan policías que han participado directamente en la lucha contra el terrorismo, como son nuestro invitado de hoy, Marco Miyashiro, aparte de Nito Jiménez, entiendo que varios más van a participar en esta sucesión de charlas. Ahora, los jóvenes se sorprenden cuando ustedes cuentan lo que pasó. Se sienten extraños a la que uno lo Se sienten extraños, ¿no? Como si hablaran de historia de otro país. como si no fuera Perú. ¿Cómo puede pasar eso? Es un problema de por qué. No debo decir, claro, problemas educativos, todo, pero nuestros padres no les cuentan a sus papás. No, había una intensa campaña en toda una década del 2000 al 2010 en donde todo aquello que ocurrió en el Perú del año 90 no debería de estar registrado. Y también se comete un error en la Comisión de la Verdad, cuya metodología es eminentemente científica, pero al mencionar que lo que ha ocurrido en el Perú es un conflicto interno, están orientando mal a la población, porque lo que ha ocurrido en el Perú es el accionar de una organización criminal terrorista, y no es un conflicto interno. Ellos lo que han hecho es cometer delitos de terrorismo para conseguir fines políticos. Ahora, pero no cree que el hecho, si los estudiantes conociesen la Comisión de Verdad, no estarían mejor informados de lo que pasó. No había una adecuada difusión. Yo creo que no han leído, y aparte, es más, muchas de las críticas no la del Fidel Chido, muchas de las críticas a la comisión misma es de gente que tampoco la lee, ¿no? Que no la conocen a profundidad. Pero lo grave, si volvemos un poco al tema, Juan Carlos, es que, yo veo ejemplos de lo que pasó en el 69-79, de cómo Sendero comienza a trabajar a sus inicios a nivel educativo, con protestas por la gratuidad de la enseñanza, en fin. Pero luego, ¿qué está pasando hoy? Que hablemos claro, se pretende con una ley de negacionismo, ya como se está viendo que eso está como comenzando nuevamente, no es que Sendero se poniendo bombas nuevamente, pero bueno, claramente ahí han querido crear un partido, claramente quieren legalizar sancionar, claramente tienen una nueva fachada, digamos, para llegar a la juventud, en fin. Se habla pues ahora de una ley de negacionismo, que a todas luces no va a funcionar, porque recordemos en primer lugar que ya tenemos una ley de apología al terrorismo, con penas mucho mayores además que la ley de negacionismo. La apología en sus modalidades agravadas tiene pena de hasta 15 años y ha sido una ley totalmente... Acá me preguntan, y es como tú como abogado, si se puede ver, ¿no se les puede impedir el funcionamiento del Movadef? ¿No se les puede detener a los dirigentes del Movadef? ¿O faltan razones legales para poder hacerlo? Concretamente faltan razones legales. Sí. Estamos en un país de democracia, y la gente tiene derecho a expresarse, ¿Saben que promovieran explícitamente el uso de la violencia o tampoco? Si la promovían, pero por supuesto que sí. Ahí sí. Al 100%. Promover la violencia sí es un delito. La instigación en realidad es un delito siempre. Si yo instigo a alguien para que mate a otra persona, por ejemplo, o para que robe, esa instigación es un delito. Siempre si da a otro a cometer un delito ya es un delito. O sea, hoy entonces, ¿qué armas tenemos? La difusión de la verdad, digamos, de los hechos, de lo que ocurrió. A raíz de ese debate que se abre en base a la ley de negacionismo, y vean lo que fue el fracaso de una ley que tiene ya más de una década, que es la de la apología, justamente hemos llegado a la conclusión que el arma que tiene hoy la sociedad y el Estado peruano es básicamente la difusión de información, que los jóvenes sepan qué es el terrorismo, que es una lucha social, que en todo caso hay otros mecanismos para lograr evidentemente la igualdad social. El Perú además de manera clara es un país que va creciendo, pero ojo, con grandes diferencias sociales. Todos los estudios dicen que las brechas se han agrandado, no se han achicado, es decir, aún podremos tener gente dispuesta a luchar contra esa desigualdad, pero por supuesto. Yo presumo que el senderismo no recluta militantes entre la población escolar más ignorante de lo ocurrido, sino más bien al contrario, entre aquella que sabe muy bien la cosa. Yo no creo que un senderista reclutado sea un pobre incauto, sino que está convencido de lo que cree. Entonces hace más difícil aún el extirpar esos embriones pro sendero, ¿no? Usted tiene lo correcto, porque muchos piensan que el delincuente terrorista es un tipo agresivo, malintencionado, retorcido, y no es así. Es un tipo fanatizado. Claro. Es un tipo que psicológicamente entra dentro de la paranoia, en el sentido de que lo viejo debe ser abolido, debe ser volado en mil pedazos, y principalmente tiene que tener mucha capacidad para poder captar nuevos militantes.
Y precisamente eso es lo que convierte en peligroso, por ejemplo, las cualidades personales que tiene Abimael Guzmán, porque se convierte en un apóstol del diablo, con su capacidad y poder de convencimiento. Y eso hace que también se vaya reproduciendo. Nuestra experiencia peruana demuestra que los captados a través de las academias preparatorias y en los primeros años de universidad, mayoritariamente fueron número 1 y número 2 de colegios de provincias. ¿Y se sabe si la militancia de estas personas ha durado más cuando fueron reclutados de esa manera? Sí, porque el vínculo es más sólido. Se lo llevan a fanatizar. Claro. Por eso que a este proceso de captación, las llamadas escuelas populares, yo le llamo el proceso de lavado cerebral. El momento de intervención entonces es este, la población escolar. Así es. No solamente se trata de información, sino que definitivamente hay una ausencia del Estado, hay grandes diferencias sociales, eso está claro, pero también la información es importante, ¿no? Hay que seguir trabajando en ambos aspectos, que el ciudadano se sienta atendido por el Estado, que se entienda que todos los peruanos son de la misma categoría, todos sin excepción, ¿no es cierto? Todos sin excepción, y que hay igualdad para todos, y a eso debemos apuntar, trabajando en democracia, buscando innovación privada y no elementos que lo orienten, ¿no? Segundo, me voy bastante alarmado además por la última, digamos, secuencia de entrevistas a los jóvenes. Dices la cantidad de jóvenes que no quiere responder o que no sabe de qué se trata Sendero, que es Abimael Guzmán, en fin, o sea, eso es lo que hay que cambiar, seguir trabajando en reducir las brechas sociales, que según los estudios se han agrandado, no solo en Chicago, se han agrandado. Y por último, responder algo que has preguntado un par de veces, que en general te ha respondido, en cuanto a la receptividad de los alumnos. En el caso de Magdalena del Mar ha habido máxima receptividad, al menos del auditorio de él, han sido 350 alumnos de colegio medio grado, una gran unidad escolar, y no solamente han estado interesadas en la charla en sí misma, sino en conocer a Fernando Milachiro y a Benedito Jiménez, los vivientes, y les han pegado autógrafos al final. Entonces, digamos, muchos se han acercado a conocerlos, a dar la mano, a pedir autógrafos, y lo que es importante que los peruanos también conozcan a los jóvenes, aquellos que han arriesgado su vida por ellos. Hace un momento hablamos de ponerle el nombre de ellos a las calles, por ejemplo, algo que se ha prohibido en caso de gente viva, lo que me parece un poco tonto, pero la norma es, no podemos poner ningún nombre vivo como el general Milachiro, que vive en Magdalena además. Tenemos el orgullo de tener 4 de los ex miembros que se viven en Magdalena del Mar, como decimos, pero no podemos poner sus nombres en ninguna calle porque está prohibido por la rebeldía de Lima. Pero más allá de eso, seguimos trabajando en la cultura de la paz, y en que el Perú sea un país en el que la democracia sea pues la herramienta de gran cambio, ¿no? Sí, general, algo que quiera agregar. Por mi parte, yo agradezco al señor alcalde y agradezco a esta radioemisora, capitán, debido a que se puede traer el tema del terrorismo sin temor. Hay que afrontar esta amenaza. El Sendero Luminoso no constituye hoy en día, al menos en las grandes ciudades, una amenaza terrorista. Lo que ellos están es en la etapa de acumulación de fuerzas, de convencimiento para ampliar su área de influencia en sectores de la población. Y el Estado tiene que tener atento a esto. ¿Cuántos militantes tenía Sendero el año 80? El año 80 poquísimos. ¿Cuántos? Deberían ser unos 100, 200. Con 200 militantes convencidos empezó la lucha armada. ¿Hoy cuántos debe tener? Hoy día, teniendo en consideración las organizaciones de fachada, debe ser alrededor de 5.000. Con 200 empezó la subversión terrorista en el Perú. Hoy tiene 5.000. Sí, además del área de influencia que ya le ha permitido intentar inscribirse a través del MADAEF. Y el Estado debe estar alerta, ¿no? Porque si bien es cierto, no se comete el delito en sí de terrorismo, debe, a través de los órganos de inteligencia, tener la base de datos suficiente para que cuando ello se produzca, porque es el devenir histórico que ha ocurrido en los años, si siguen así, va a ocurrir. Así es, ¿no? Porque dan un gran salto y ojalá que no agarre desprevenido al gobierno, cualquiera que fuera, porque esto es un plan que debe llevarse en el mediano y largo plazo y en el actual también. General, muchísimas gracias. A través mío nuevamente reiterar el agradecimiento del país a su labor y a la labor de los compañeros suyos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con la hora más. Soy Carlos Carolina.